y el tema de las evaluaciones y la forma de trabajo. En todo caso, en el aula virtual, quiero que se fijen que está el libro Verdad y Método. Y aprovecho de citar inmediatamente porque ahí puse el libro completo, pero no fue el libro. Y está, este lo pusimos, ¿cierto? Lo bajé, pero no lo Disculpen, yo invité al profesor, al colega Alice, con quien hemos dictado muchas veces estos seminarios y otros, a que nos acompañen en algunas jornadas y también que, de acuerdo a la organización, entrega algunas de algunas exposiciones. Entonces, miren, voy a comenzar con una serie. En el aula virtual van a estar esos tres este libro, que ya está, ¿cierto? No está todavía, pero lo vamos a subir. ¿Ya? Luego les dicto las páginas y la fecha de evaluación. Este libro, no es el libro entero. ¿Ya? Complejidad y modernidad, de la unidad de la diferencia. Este libro, El derecho a la sociedad, y el otro libro que tradujo nuestro amigo Aldo Mascareño, no está en PDF, es La economía de la sociedad. Los dos capítulos que vamos a trabajar para las evaluaciones los voy a fotocopiar, o sea, voy a dejar el libro de Don Miguel, que es lo más seguro. La dejamos juntos con la palabra. Bien, yo voy a tener que repetir lo que voy a decir ahora varias veces porque esperaba que el estuviese completo. Usted no hizo un curso de Estado de Emergencia el año pasado, ¿verdad? Sí, lo hice. No, a eso me refiero. ¿Quiénes hicieron el curso de Estado de Emergencia el año pasado? El año pasado. Sí, bien. Bueno, desgraciadamente hay poco porque yo voy a emplear 10-15 minutos para tratar un tema que a mí me ha dejado muy sorprendido. Me comunicó la directora de la carrera que el curso fue pésimamente evaluado. Yo tenía la impresión completamente distinta. Para su información, se hizo por primera vez paselista, cosa que yo siempre me negaba. Y ustedes saben, llegaron compañeros y que yo, por obedecer la dirección de la carrera, no les puedo dejar la evaluación, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo vivieron. Eso fue para cumplir un mandato de la carrera. Eso no es mi estilo. ¿Ya? ¿Y pasaron los compañeros o no? No, espera un poquito. Entonces yo muy tranquilo. Entonces yo la oferta que hice, porque no me interesa reprobar a nadie, es que les tomaba las evaluaciones. Conversaba con... Yo voy. Parece que no. ¿Puede usted cerrar por ahora? Por ahora no se me olvide. Esto lo quiero explicar con la mayor transparencia posible porque yo me he tenido un problema que no tiene nada que ver con mi estilo de trabajo. Entonces las personas que vinieron al curso, en particular una persona, aprovechó un error del cual yo me hago responsable, que a pesar de haber trabajado en la estructura del programa de esta clase, el programa no estaba en el aula virtual. Entonces con eso se me dijo, bueno, nosotros no pudimos hacer nada porque no teníamos el programa. Ustedes recordarán que estos compañeros aparecieron 2 o 3 semanas antes de terminar el semestre. Yo no quise hacer ningún problema y dije, voy a tomar la evaluación así por una sola persona. Creo que fue un muchacho antes que no era contigo, más no sé. Las otras 2 o 3 personas no asistieron. Bueno, esa fue mi oferta y todavía hay temas que conversaba respecto de su evaluación, pero se puso una nota. Ahora, lo que a mí me impresionó es que, esto por información de la directora, de que yo no venía a clase
Y a mí me sorprende eso, porque no sé cuántas veces me encontré que estaba usted o estaba el otro, etc. Y no venía. Las fechas yo las cambié, sí, pero por solicitud de usted. Yo nunca estoy atrasado con la bandera. Eso es imposible que yo tenga un atraso con la bandera. Y recuerdo, pero yo, mire, yo de esto no quiero hacer teoría. No quiero trabajar, lo encuentro primitivo. Yo tengo acá correos o mensajes donde ustedes me piden, tenemos que hacer una salida. Me acuerdo que había una compañera de ustedes haciendo una salida y yo dije, pero perfecto, no estamos en el colegio. Y ser castigado con una evaluación que miente completamente, a mí me dejó impresionado. Entonces, eso me dejó impresionado. Yo lo considero realmente una falsedad. Me puedo haber equivocado en muchas cosas, pero no tener un orden analítico. Yo no expliqué a la directora. El programa es una parte, materia entre comillas, y lo segundo era la lectura que ir explicando cosas muy difíciles. ¿Qué me gustaría a mí recitar como logro la materia para toda la zona? Y lo tercero fue que fuéramos construyendo un objeto de investigación, usted ya conoce ese método, y unos ejercicios. Yo pensé que estaba todo bien. De hecho, las notas de ustedes son muy buenas. Y me llevo esa sorpresa. Ahora yo no sé quién es evaluar, no me meto en eso. No quiero saber eso, ni cuánto evaluar en el curso, ni siquiera miro esas cosas. Porque yo creo que ya estamos llenos de invitaciones a que pasen estas cosas. Y una de las críticas más fuertes es que yo no hacía los transperimos. Y en eso sí que fui muy duro, o muy claro con la directora. Es decir, con todo lo que sabemos de la innovación pedagógica, en teoría, no estoy hablando de un ramo procedimental, con ejercicio. Tener una persona 3 horas en una sala, escuchando a una persona, no sé, lo encuentro insólito. Y me pueden decir lo que quieran, yo estudié con los profesores que estudié, y el curso era 70 minutos, 90 máximo, 9 sesiones, y el segundo semestre 11 sesiones. O sea, en promedio eran 8 y 10, con 3 meses sin clase. Y los rendimientos eran altísimos. Esto, para que ustedes sepan, ya no es un problema de Chile, esto ya está en Alemania. La última vez que fui había paros de los estudiantes porque se estaba pasando lista en la Facultad de Sociología. En Frankfurt pasando lista, etc. Así que no creo que este es un problema chilense como hace 20, 30 años que uno se indignaba y decía, bueno, yo siempre cuento la anécdota cuando hice los primeros convenios para que fueran los estudiantes y no los docentes de Alemania. Lo primero que me preguntaban, ¿cómo es posible que una persona esté más de 10 o 7 horas en la semana? Y la pregunta era, ¿a qué hora estudia? Hoy día el problema también está allá. Y eso se nota en el nivel. ¿A qué hora estudia una persona que está más de 10 horas en una sala, en la semana? Con 5 ramos, y lo más probable es que ustedes tengan 6. Pero mire, yo cedí, o sea, cedí en el sentido de que no van a tener ningún problema, así que esta vez vamos a hacer los 3 periodos. Y también se elimina el sistema de que ustedes construyan conmigo y que vayamos trabajando juntos. Porque lo que hacíamos en estos cursos era trabajar la materia en conjunto. Avanzábamos, retrocedíamos, de repente. Yo quedé encantado con las exposiciones, recuerdo muy bien la suya. Quedé sorprendido, las anotaciones, ya. ¿Por qué tenía tanta confianza en este curso? O sea, no en ustedes, sino que en esta materia. Porque el año pasado yo grabé todas las clases y se las entregué a las personas. Vino gente de fuera a escuchar, éramos 5. Y lo que les sorprendió era el nivel de las preguntas. Pero aquí vienen los problemas. La gente aprobó, creo que el trabajo más. El peor trabajo fue un 6,5. Las preguntas que fueron capaces de hacer nuestros estudiantes, había una pregunta que nos preocupó todo el semestre. ¿Qué puede interrumpir la clausura operacional comunicativa? ¿Qué? Un tema que ha sido discutido con una profundidad. Yo le dije, usted no se da cuenta de la pregunta que está haciendo. Esa discusión dura más de 50 años. Está en la psiquiatría, en la intervención terapéutica, en la intervención organizacional, está en el tema epistérico.
Luhmann decía, si meto el tema de la intersubjetividad, tengo el individuo dentro del sistema social y me interesa sacarlo. Eso lo decía en clase escribiendo su teoría. Bien, en ese curso la gente lo que hizo, ahora es el tema. No hacíamos 3 sesiones, creo que la sesión más larga duró 50 minutos. ¿Por qué? Porque tenían las clases grabadas. No, no se preocupe. Entonces, el rendimiento, ¿por qué fue extraordinario? Tenían las clases grabadas, podían avanzar, retroceder y llegaban a la clase a hacer una sugerencia crítica del autor, porque un autor grabado no hace muchas cosas. Yo creo que la clase más larga de los 50 minutos. No recibí crítica de que no hacía muchos periodos. Al contrario, estaban súper felices de tener todas las clases subidas y que había una metodología que se está usando. Y segundo, el 27 de mayo habíamos terminado el curso. Por la intensidad, ahora eran 5 o 6 personas, ¿cierto? Eso ya podríamos haberlo terminado con 5 más, mejor el 10 de julio. Y no quedé como flojo. Yo pensé que estaba en una universidad y que las cosas se hacían con una altura de mira. Pero lo que existe, y esto por favor, yo no voy a buscar, no soy policía, es una difamación sistemática. El profesor no hace la clase, no hace la clase, porque no repite una materia. A veces me expuse, pero no es mi estilo. Una clase de teoría sociológica, recitar materia. Y hay 2 materias que yo casi eliminaría hoy día de la carrera, o sea, de todas las carreras sociológicas. Marxismo, porque es una materia muy compleja y da mucha vergüenza ver a qué nivel tan elemental se trabaja el marxismo. Paralelismo histórico, una palabra que nunca usó Marx. Teoría del valor imposible, leer los textos del capital imposible, leer los grupos imposible. Y la otra teoría del sistema, donde se presta de otro. Pero en el ánimo de no hacer problemas, yo dije, ok, voy a ser obediente, se hacen los 3 periodos y también se cambia el sistema de evaluación. No van a ser 2 o 1, van a ser 3. Y eso es lo que yo quería conversar. Todavía me queda la disposición a conversar, a pesar de las mentiras que se han repetido. Y eso es lo que quería que anotasen, porque no, en el programa está puesto de acuerdo al formato, pero no, ahí me dijeron que era necesario que pusiera la fecha. Mire, vamos a trabajar solamente, y esto sí que le pido que lo hagamos, por favor, y yo lo voy a ver después en el correo, en el correo. Tampoco voy a usar WhatsApp porque se apoya las críticas. Yo pensé que trabajando con el WhatsApp era todo más expedito. O sea, alguien no puede llegar, va caminando, no sé, pues viene en la carretera, ¿cuántas veces ha pasado? Y dice, profesor, no puedo llegar. Está aquí, suena acá. Necesito empezar con el correo. De sistemas sociales, ese libro que son como 1000 páginas de opinión. Solamente el capítulo comunicación. Yo después voy a entrar en materia, ahora recién estamos experimentando. Del libro Complejidad y Modernidad, que está subido ya, solamente los capítulos Comunicación y Sociedad, que en la versión que subimos, ¿verdad? Va de la página 16 a la 49. Después el capítulo La diferenciación de la sociedad, que va de la 50 a la 94. Y después el 5, que es un título súper largo que yo resumo bajo medios simbólicamente generalizados. ¿Ya? Ustedes lo van a encontrar de inmediato. MSQ. Es el 5 que va de la página 99 a la 130. El título completo se llama Consideraciones introductorias a una teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. ¿Del 109? ¿No? Desde el 109. Del 99 al 130. A la 130.
sociales. Está todo eso en internet. En PDF. El capítulo comunicación. Solamente el capítulo comunicación. De este libro, Complejidad y Modernidad, dijimos comunicación y sociedad. O nos confundimos acá, ¿viste? Comunicación y sociedad y la diferenciación de la sociedad. Ya. Los medios simbólicamente generalizados. Yo tengo que va de la 16 A la política, ¿no? a la 49, ¿cierto? De la 50 a la 24. Ya. Y después la 50 a la 94. Y la otra va, medios simbólicos, va de la 99 a la 109. ¿Ya? Eso sería la primera evaluación. La segunda, y lo voy a explicar después con el programa, vamos de la parte epistémica y después al ejercicio. La segunda evaluación incluye el derecho como sistema ontológico. O sea, que todo este libro tenemos parece que yo no traje el libro falso en la casa. Sí, yo tengo otra Eh, versión. a ver, el derecho como sistema ontológico. Sí. Habíamos dicho la clausura operativa del sistema de derechos, ¿cierto? Sí, el derecho como sistema político. Quizás tenemos dos versiones. En la versión suya, porque esta es otra la que Yo lo moché ahí, sí. y a veces les cambian el. Guiémonos por la que tiene usted, Ya. Que es lo que está en medio. que fuera que subimos. ¿Ese se llama el capítulo? La clausura operativa del sistema del derecho, ese era el capítulo, ¿cierto? El derecho a la sociedad, ¿no? Sí, estamos en el libro El derecho a la sociedad. ¿Ali? Sí. Ya. Entonces el capítulo era la clausura operativa del sistema del derecho, que es de la 93 en la versión que sube, ¿cierto? A la 180, no, usted tiene otra. A ver, No tenemos nada. no tenemos, sí, nos pasó la otra vez con un libro, ¿se acuerdan? Al partir de usted. Igual la la construcción ¿Un libro cómo se llama? el derecho a la sociedad. ¿Dónde está eso? ¿Acá está? Ahí está. No, tampoco. No. Bueno, ahora sí le explico el derecho a la sociedad. Estamos en el mismo, ¿cierto? Sí, el derecho a la sociedad, pero no es la misma. No es la misma nomenclatura. Presentación Torres Navarrete. No. No es la misma. No tenemos el mismo libro, ¿ven? Así que tenemos que esperar. Este es el derecho a la sociedad. Y acá solamente el capítulo, la clausura operativa del sistema del derecho, que va de la 93 a la 180. También lo voy a dejar donde don Miguel, para tener, porque a lo mejor nos podemos confundir. Ya nos pasó en un semestre con una edición, estábamos con ediciones. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en este no hay problema. En este no hay problema. ¿Ya? En el libro, ya, ahora voy a seguir. Voy a seguir para terminar esta parte. En la economía de la sociedad tampoco. Ya, del libro La economía de la sociedad, que lo vamos a dejar también de don Miguel, ese libro no está en PDF. Y lo tradujo nuestro colega Aldo Mascarena. ¿Lo fue? No, sí está en PDF, creo. Hasta hace un poco tiempo atrás no estaba. Y de ese sí hay una sola versión, porque salió hace poco. Yo sé, yo tengo dos papers, es que fui a una clase de Aldo Mascareño el fin de semana Ya. y nos dio dos papers de Luhmann, que uno se llama
está, no, este es otro. Bueno, el libro se llama La economía de la sociedad. Y ahí va de la página 117 a la 216. ¿Ya? Y esa sería la segunda evaluación. ¿Ya? Y la tercera, ahí, me interesa hacer también una prueba, pero aquí hice una concesión porque ya para mí esto es mucho. Es un informe, como los que ustedes siempre han entregado, unas 10 páginas, y de una exposición en tópico es el libro. ¿Ya? Y el tema del libro, ¿qué valor le consigna Luhmann al libro? Lo voy a simplificar así. Si ustedes ven la historia social tradicional o la historia marxista, es la revolución industrial, la acumulación originaria de la que gustó la sociedad moderna, o sea, el capitalismo. Si uno va a Luhmann, sin negar todas esas dimensiones, dice, es el libro. El libro fue el gran catalizador de que entrara en la sociedad moderna. Y ustedes saben que en América Latina, precisamente, el libro existió, y el Pepe también, pero llegó el 1500 y tanto a Guatemala, a la República Dominicana, y recién a Chile en 1800. No hubo una cultura libresca, obviamente en los conventos, en las bibliotecas de los virreyes, pero no se generó un espacio público de discusión. Entonces, ese trabajo, cuando ya hayamos avanzado, sobre el libro está ahí en el libro Teoría de la Sociedad, donde yo no me atrevo, tenemos que mirar, porque sobre este libro hay un montón de versiones. Esta es una resumida, y yo tengo la otra versión, pero no puedo ingresar a mi computador en este momento. Ese tiene 1000 páginas, y ahí hay una parte donde Luhmann trabaja el tema del libro, como catalizador de la sociedad moderna. No la economía, no la política, para decirlo de manera súper simple. Entonces, esa sería la tercera evaluación, y consistiría en lo siguiente. Ustedes procesan lo que Luhmann, la tesis de Luhmann sobre el libro, que es fácil, no es ninguna cosa del otro mundo. Es bastante llano el lenguaje, no tiene la complicación de sistemas sociales. Y luego eligen México. Lo único que quiero es que lo elijan Chile, porque hay muchos sobre eso en Chile. México, Perú y Argentina, y ahí eligen ustedes el tiempo. O sea, yo les recomiendo elegir sobre todo el tiempo de la colonia, porque lo que hace Luhmann es decir, el libro en el siglo XVII hace explotar las barreras de la sociedad estratificada. ¿Por qué? Porque comienza la discusión. Casi se parece un poquito a Habermas. Entonces ustedes escojan, y lo que yo les voy a pedir es un informe, o sea, un informe bibliográfico, bueno, vamos a ver qué literatura encontraron, y después dicen, bueno, el libro escogen, como les digo, mi recomendación serían esos 3 países, Argentina, un poco también para salir de que todos los ejercicios son siempre Chile. Pero entonces, ¿como un análisis histórico con Luhmann? Sí, sociohistórico, es decir, usted dice, esta es la tesis de Luhmann. Sobre el artefacto. Claro, exacto, presenta el libro, está aquí, y dice, mira, la tesis de Luhmann es, no, para simplificar al máximo, no fue la máquina a vapor, fue el libro. Esa es la tesis. ¿Ya? ¿Pero qué se refiere con libro, como saber? El libro, la imprenta y el libro. Pensé que era un autor. No, la imprenta y el libro. Entonces ustedes cogen, mi recomendación es que sea México, cualquiera, Perú, Argentina. ¿Tiene que ser Latinoamérica? Tiene que ser América. ¿O usted está interesado en No, y ojalá no Chile, porque siempre cerramos todo el ejercicio lo cerramos aquí. Y Chile es bastante insignificante en el tema del libro. O sea, piensen ustedes, son casi 300 años de diferencia. Ahora, que en los conventos, bueno, los 2 virreinatos más importantes estaban en Perú y en México, y después el virreinato de La Plata, pero Chile no jugaba ningún rol, o sea, era una capitanía general. Ahora traten de imaginarse el 95-98% de la población analfabeta. O sea, es difícil. Bueno, entonces es un ejercicio de exploración. Voy a repasar ya. Volvemos entonces. Qué lástima que usted llegó atrasado.
curso fue pésimamente evaluado, yo no sé por qué, lo dije, no voy a buscar ni voy a preguntar. Desorden en el programa, etcétera, etcétera, el profesor no venía a hacer las clases, todo eso yo no encuentro mala clase, no tengo expresión para eso. Porque puedo cometer muchos errores, pero no venir a clase, no sé cuántas veces estuve solo en la clase, y me encontraba con ustedes. Segundo, aquí tengo las solicitudes, profesor, puedo postergar esta clase por esto y esto, porque tenemos una salida de terreno, esto, etcétera, siempre etcétera. Y tercero, que yo no hago las clases ni los 3 periodos. Eso fue lo mínimo. Vienen muchos epítetos de muchas cosas más. Eso me ha obligado a cambiar la evaluación. Entonces tenemos los 3 periodos, perdón, las 3 evaluaciones. Voy a repetir por última vez. ¿Ya? Uno, del libro Teoría de los Sistemas Sociales, solamente el capítulo Comunicación. Del libro, perdón, Complejidad. Del libro Complejidad y Modernidad, que está subido. Tenemos de la página 16 a la 49, de la 50 a la 94, y el capítulo 5 de la 99 a la 180, medio simbólicamente generalizado. Esa es la primera evaluación. Escrita no hay trabajo, no hay. Todo eso que se llama organizar, pasar adelante, conversar, construir juntos la evaluación, se acabó. La segunda evaluación del derecho como sistema autopoyético, o sea, lo que les acabo de decir, que va a estar donde lo Miguel, y el título exacto es. La clausura operativa del sistema del derecho. ¿Cómo se llama ese libro? El derecho El derecho a la sociedad. Sí, el problema que tenemos es que existe, a veces varía un poco el título de acuerdo a las traducciones y con páginas distintas. Por eso que mejor lo dejo con don Miguel y no subo cualquiera, porque si no usted va a tener otro. Profe, disculpe que me interrumpa, con evaluaciones se refiere a prueba escrita, ¿no? A prueba con alternativa, o sea, bien escolar. Desarrollo. No, sin desarrollo. El desarrollo viene solamente en la parte sobre el libro, donde ahí tienen toda la libertad. Y del libro La economía de la sociedad, que tiene que ver otra vez con el tópico cómo se clausura autopoyéticamente la economía, de la 117 a la 216. Esa sería la segunda evaluación. Y la tercera, imprenta y libro. Y la tesis. Para Luhmann, no lo dejo así, pero yo lo sintetizo así, no fue la industria, ni la acumulación original, ni la lucha de clase, ni el desarrollo del capital, ni el conflicto capital-trabajo, el que rompió a la sociedad feudal o a la sociedad estratificada, sino que la imprenta y el libro. Ya, ustedes desarrollan esa tesis, imprenta en 5 o 3 páginas. ¿Ya? Después seleccionan un país, mi recomendación, por la importancia que tuvo México, España y Argentina, y les recomiendo, o sea, realmente no quiero obligar, pero el siglo XX no es interesante, o sea, les recomiendo la colonia, porque esa es la comparación que se da. Mira, hay cosas muy interesantes ahí. Piensen ustedes el problema que tuvo la Unión Soviética con la revolución de 1905, después de 1917, con 95-98% de la población analfabeta. Y con investigaciones que dicen casi un tercio de la población no estaba en condiciones de hacer un psicoatismo. Imagínense lo que significa eso. Por eso yo le pregunté si usted tenía ganas de hacer algo, pero en Francia es todo al revés. En Francia tenemos los salones, los clubes, el rol de la masonería, el rol de los ilustrados. Entonces hay una masa, hasta la pequeña burguesía emergente libre. Está el panfleto, están los libertinos, la literatura erótica, sexualizada, etc. Eso usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Ni siquiera en Alemania, que siempre valió como el país más. E Inglaterra. Y en España, bueno, cultura de carnaval para la masa, pero la otra cultura, otra reservada a los grupos estratificados. Entonces la tesis de Luhmann, sin meterse en eso, dijo, bueno,
Eso explicaría la frase entre comillas. El libro no habría actuado como catalizador para producir un proceso de diferenciación. Eso por un lado. Bien, ahora entremos, las cosas las conversamos luego, entremos un poquito en materia, porque es la presentación del programa. Hay tres problemas claves. El más importante para trabajar esto es la sociedad comunica, pero no piensa, el individuo piensa, pero no comunica. Ese es el teorema más duro de la teoría del sistema y que le vale la crítica, el rechazo, la semi-aceptación. Luhmann acepta mucho de eso. Ese teorema es el teorema que tenemos que descifrar con el libro Comunicación y con lo que les indiqué. ¿Ya? Eso es lo primero. Hoy día traje un libro. La segunda tesis que vamos a trabajar, o sea, que es central, es la distinción de estructura social y semántica. ¿Qué significa eso? Esa es la segunda. ¿Por qué Luhmann tiene el interés de sustituir el concepto, la categoría de cultura por la de semántica? Y cómo las semánticas son tributarias de las formas de diferenciación. Pero las semánticas no son meros reflejos. Olvídense de lo que estudiaron bases sobre estructura. Las semánticas también anticipan, generan. Debajo de eso está la teoría de la evolución, variación, selección, restabilización. Es decir, el entorno genera oferta, pero que no son institucionalizadas por los sistemas. Entonces ahí hay una teoría de la evolución, la relación entre formas de diferenciación, y llamemos ahora, esto no es una frase, simplemente mostrar las teorías centrales, formas de interpretación de la sociedad. Pero no piensen que la semántica es solamente un texto. Las semánticas son, aunque estén condensadas en ideas, en repertorios, son regulativos del comportamiento de la conducta social. Si yo soy un viejo autor como Ortega y Gasset, decía, mire, todos los cambios primero han sido reconfigurados a nivel de las ideas, que han tenido un grado de aceptación. Por ejemplo, una vez posterior Ortega y Gasset con un señor ahí en los años 20-30, cuando entendía que el concepto de cambio y revolución había sido inventado por el cristianismo. Y el otro decía, no, por el marxismo. Pero yo desajuste eso. El marxismo es una versión moderna del concepto de cambio y revolución. Pero ahí nace y se pegó en figura. Son dos elementos. Entonces, la primera, la sociedad comunica, pero no piensa. Los individuos piensan, pero no comunican. Ese teorema, entender eso, es la clave de la teoría del sistema. Por lo menos en la teoría sociológica. Por lo tanto, con eso que está diciendo usted no va a investigar individuos, usted no va a investigar conciencia, usted va a investigar la clausura relacional vía comunicación, lo que sucede al interior de la comunicación. Y en ese curso que yo le citaba, ahí llegó alguien a plantear, bueno, ¿y quién puede evitar la comunicación? En términos de psiquiatría, terapia, cuerpo, lenguaje, etc. Ese es el primer teorema. El segundo, la distinción entre estructura social y semántica. Las semánticas varían de acuerdo a las formas de diferenciación. Si usted tiene una sociedad, por ejemplo, autocrática, bueno, muchos nunca pensaban que en pleno siglo XX, XXI iban a haber dictaduras como la de Irán. Acuérdense cuando Irán sacó el Shah, todos pensaron, hasta los comunistas, que venía una dictadura de modernización, con connotación religiosa, cultural, ¿no? Los tipos dijeron, volvemos a la Edad Media, o sea, religión y Estado en uno. Y a veces se piensa que esas variaciones son imposibles. Y ahí está la idea de progreso, siempre hacia lo mejor. No, Luhmann es muy empírico en eso. Dice, mire, el concepto de desarrollo yo lo desarrollo por cualquier fundamento normativo. Desarrollo significa cómo la sociedad reacciona sobre sí misma. Pero ahora los individuos, cómo cada individuo procesa sus complejidades. Esa es la segunda. Debajo de, para poder decir eso, Luhmann tiene una teoría de la evolución. Donde se distingue selección, o sea, variación, selección, restabilización. La variación viene siempre de un entorno. Es difícil que la variación sea un entorno. Las hay. ¿Serán estabilizadas? Habría.
¿Qué grandes variaciones conocemos? El principio de separación de los poderes del Estado. Primero fue una oferta, se le ocurrió a Montesquieu, Voltaire y otros tantos, que no, porque Montesquieu no fue el primero, como se dice, habían otros. Pero de pronto se estabiliza y es impensable organizar, y se organiza la definición del Estado social, el primero que la formuló Higgins. Eso es una selección social. Para nosotros hoy día eso es habitual, a cada rato en la jerga, en el vulgo usted escucha, no, el Estado, la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos parece canónico, pero para una persona del siglo XVII y XVI ni siquiera conocía la palabra sociedad, ni siquiera la palabra Estado. Estado tiene que ver con policía, polizar, control, y obviamente gobierno, y el que mandaba y ordenaba era el lado del imperio. Se demora, entonces, en el tránsito de la sociedad moderna se demoran casi 300 años en encontrar un concepto social diferenciado. Eso no es por una que Marx siempre se lo reconoce. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? En las leyes. Impensable, por ejemplo, esta parte de las modas. Piensen ustedes en trayectorias largas, no en 20 años. Piensen. El matrimonio siempre ha existido, pero las condiciones nuevas del matrimonio son completamente distintas entre el año 50 y el año 1850, 100 años. La idea de contrato, la idea de derecho, la idea de subjetividad, esas son variaciones que quedan después instaladas como derechos humanos, derechos subjetivos, etc. Claro, esa es la segunda. Y la tercera ya sería, bueno, la sociedad moderna caracterizada como funcionalmente diferenciada y dónde estaríamos nosotros en este proceso. Sería una sociedad funcionalmente diferenciada o no. Para responder eso hay que mirar lo que vamos a trabajar en la segunda parte. Y el tema del libro es una forma de ver súper empíricamente lo que esta teoría está tratando de decir y lo pueden comparar con los medios. Son los medios, por ejemplo, masivos, un sistema funcional, o son educación de organizaciones mediáticas, pero no sistemas funcionales. Lo otro, a manera de anécdota, con la anécdota del web, esa era la segunda, estructura social y semántica. La tercera, que es una cosa que inventé yo como mecanismo pedagógico, lo desarrollé mucho en Vives y en Alberto Hurtado, acá, que es lo que llamo la gradiente de complejidad. Y si ustedes leen los artículos que hemos sacado con Mujica sobre teoría de sistemas, esa gradiente siempre está operando. ¿Qué significa esa gradiente? Interacción abajo. Después organización, después sistemas funcionales, y todo eso con la sociedad mundial como horizonte o envueltos en la sociedad mundial. Entonces, fíjense ustedes, tenemos el sistema de interacción, nivel basal, organización. ¿Cuándo pasa la sociedad más allá de la interacción a ser organización? Aparece otra vez el libro. Antes del libro del tren. ¿Cómo sabe usted las cosas? Porque las vivió, porque se les contaron, porque tiene una religión, ¿sí? Una iglesia, tiene un mito, tiene un rito que me dice que así fueron las cosas. La sociedad se encuentra súper simple. Se basa en un nivel organizacional. Es el máximo nivel de mundo evolutivo. Y de pronto aparece la diferenciación funcional. Entonces tenemos esas tres. La sociedad comunica, pero no piensa. Esa es la diferencia. El individuo piensa, pero no comunica. Claro, si uno lo toma así a la chacota, cualquiera podría decir, bueno, eso que los individuos pensamos bastante dudoso, pero acá lo estamos viendo en términos de esa es la primera, entender ese teorema. El segundo, estructura social y semántica. El tercero, la gradiente complejidad. Ahora, que una sociedad pase a ser organización, el principio organizacional no significa que las interacciones desaparecen. Por ejemplo, en las tesis que yo he desarrollado, es que el fracaso del socialismo real, sin, por favor, oscurecer ni tapar en ningún momento todos los crímenes y asesinatos, es que no logra pasar, se moderniza, pero no logra pasar del sistema organizacional.
de una sociedad que termina siendo controlada por el partido, el derecho depende del partido, una organización que no conoce otra forma más completa de organización. A pesar de la modernización de la economía, etc., el primado de la política. Y eso los conecta inmediatamente con la Edad Media y con la colonia. En la colonia el primado de la política era obvio. O sea, que la venta, cargo, la exclusión social por origen, eso estaba estipulado, no era un tema así a discutir. El control de precios, que se llama mercantilismo, control de precios, las formas de trabajo, los impuestos, no había libertad de comercio, muy mínima. Ya, eso va a tener una connotación. Pero el caso de la Unión Soviética es bien interesante, porque logra una normalización espectacular y no logra pasar hacia la diferenciación funcional, porque la bloquea la política. ¿Y de dónde tenemos casos parecidos? En las dictaduras árabes, musulmanas, tenemos el tema de la alianza teocrática, y el caso chino, un caso espectacular. Espectacular, perdón, analíticamente, yo no quisiera decir, en que un partido con una ideología, no sé cómo llamarlo, comunista, diseña una economía capitalista, controlada, libre para el mercado mundial, pero con regulación interna. Y el que se pase la raya, bueno, termina expropiado. Hay muchos casos, creo que se reducen algo así como 50.000 millonarios al año. Entonces, para que ustedes vean, esta es la tercera parte del curso, para que vean la amplitud del tema, cómo una sociedad es capaz de pasar a esa fase evolutiva. Y ahí el libro, según Luhmann, yo aquí no voy a defender la tesis, no voy a defender analíticamente, a presentarla, según Luhmann, no pudieron pasar, desbloquear la sociedad estratificada, el primario de la política, la burocracia, la iglesia, porque no tuvieron ruptura del libro. ¿Qué genera el libro? Es el teorema fundamental de la teoría del sistema, lo quise poner al comienzo, el teorema de la contingencia, emergencia y contingencia. Todo lo que acontece podría haber acontecido de otra manera. La historia está abierta, que eso vale para los individuos y para las sociedades. Y se reduce esa complejidad de la contingencia formando sistemas. Y ahí otra vez comienza toda la lectura sistémica. Entonces, contingencia y emergencia. El problema de la emergencia es clave, pero eso viene, lo voy a explicar en la exposición. El teorema de la emergencia dice, bueno, una organización es más que la suma de los individuos, un sistema funcional son más que las organizaciones. En la Chile yo siempre hacía una pregunta que era fatal, en el curso de sistema, que igual no sacaba a la gente mal. Se me quiere decir, vuelvo a ver. Le hacía una sola pregunta. Denme un ejemplo, denme un ejemplo del sistema de la salud. ¿Es un sistema funcional? ¿Qué se le ocurre? Ni siquiera lo preguntaba, dígame un, dos, tres. ¿Y saben lo que respondía? Y ellos sabían que usted no entendió nada. Me decían los hospitales, las clínicas. Me decían, no, eso es una organización en esta gradiente complejidad. El sistema funcional usted no lo toca. Es la clausura, incluso no vean el artículo que teníamos con el colega Mujica, es la salud un sistema funcional, entra todo lo que me después contar. Luego tenía mucho preparo. La otra, la misma pregunta, y otro me decía, por ejemplo, el sistema del derecho, el sistema jurídico. No son los bufetes de abogados, los tribunales. Falso, eso no es el sistema funcional del derecho. Esa es una organización del sistema. Vamos a la ciencia, a ver qué se les ocurre ahí. Y siempre, o sea, muy poca gente daba la respuesta correcta. Y yo decía, mira, me conseguí lo fracasado en este curso. A veces lo estábamos con Aguilar, otras veces con Chornero, bueno. Y en ciencia me decían universidad. La universidad es una organización del sistema pedagógico, de enseñanza, y una organización del sistema científico, si tiene investigación. Y vamos averiguando si realmente hay investigación, porque investigación es valorización de lo informado, no replicar lo que usted ya sabe. No estudios, porque aquí en Chile, en cualquier parte, vulgarizamos una palabra de investigación, hacemos un estudio de caso, una cosa que llamamos investigación, pero investigación de un punto de vista sistémico, así humaniano,
tiene que ver materialización de lo improbable. Einstein, un ejemplo. Sueño que vuelvo en un rayo de luz. Algo bastante improbable. Lo decía metafóricamente. ¿Y qué le decía Einstein cuando formulaba sus cosas, y a Bohr, y a Niels y todo eso? Pero ¿y cómo llega usted a eso? Se llama experimento de impresión matemática. Eso es lo que yo quiero que... Mire, acá en este curso no vamos a trabajar intervención sistémica organizacional. Eso se tiene que hacer en el curso respectivo. Por ejemplo, también política. Los partidos, profe, y el Estado. No. Política medio simbólicamente generalizado, por eso está ahí la virtud, ahí mejor, el texto más contundente del libro. Poder. El código, poder, no poder. Gobierno, oposición. Donde no hay oposición, no hay sistema de política. ¿Qué son los partidos, los movimientos sociales? Organizaciones del sistema funcional. ¿Me siguen? ¿Está claro? Si no está claro, díganlo. Esta es una explicación lógica al interior de las premisas sistémicas. No se olviden de eso. Esto no es catecismo, esto no es decir esto es así. La realidad se comportaría así de acuerdo a esta perspectiva de hoy. Si traemos un colega o un teórico marxista, va a haber medios de producción, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, relaciones de propiedad, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, repasemos emergencia, contingencia, ahí está el fundamento de lo que está detrás. Y después esas tres dimensiones. La sociedad, el objeto nuestro, es un curso de teoría sociológica, no un curso de teoría social. Y eso ustedes muchas veces se los plantean en los otros cursos. Cuando yo eliminaría, como les dije, dos ramos, o sea, dos líneas, marxismo y teoría social. Porque son las dos líneas que se sirven para simplificarlas de una manera brutal. El marxismo empezaba a hablar de los malos buenos, ¿cierto? De la lucha de clase, y nunca trabajamos según el valor. No somos capaces de ver los problemas del capital y los índices. Y no nos preocupamos de la categoría de trabajo. O sea, no mantiene comunicación. Marx tiene trabajo. ¿Por qué eso se llama el trabajo? Y ahí viene Carlito y dice, bueno, pero alguien se acuerda del trabajo. Ustedes ya lo conocen. ¿Qué nos dice Weber? No comunicación ni trabajo. Eso también no es acción social. Ahora, en términos personales, un aviso personal, el problema de la contingencia y de la emergencia, yo soy muy próximo a la versión weberiana, creo que es la quinta esencia de la investigación sociológica. Los resultados, Weber lo llamaba los resultados no deseados de la acción social. Los actores tienen algo, otros dicen los sistemas tienen este propósito, resultados muy distintos o no tan congruentes con la información. Weber, acción, consecuencia no deseada de la acción social. Y lo vemos acá, lo vemos en nuestra vida, en la política, en la economía. Bueno, eso sería, ese es el esquema del curso. Está todo en este programa. Yo cada vez lo estoy simplificando más, decía los programas, de manera que si ustedes ven el programa de Java, están las tesis. Sí. No me quedó muy claro. La tercera tesis es la gradiente de complejidad. No es más que una tesis, es una forma de ilustrar todo. Interacción, organización, sistemas funcionales. Y con el ejercicio de la chica, entre comillas, que les dice, les puedo dar otro ejemplo. Usted en una organización no significa que no tenga interacción. Usted va a una organización del sistema económico, los bancos. ¿Qué es lo que hace un banco? Presta dinero, ofertas de futuro y le dice el tamaño de su billetera y de su trabajo de atenderlo. Por eso le prestan dinero. Pero esta es la mejor herramienta de interacción. A lo mejor lo pueden discriminar, difícil que lo discrimine. Imagínense una organización económica que dice aquí no entran negros, o no entran rubios, o no entran que tengan lentes. O sea, se imagina una organización que decida eso. Aquí los autos se los vendo solamente a tales personas. Bueno, esa organización fracasa. Pero sí,
Entonces, cuidado, que estemos al nivel organizacional no significa que la interacción desaparezca. En una relación laboral hay acoso, hay difamación, hay mentira, todas esas cosas. Lo que, no sé si fue usted o un compañero habló en el curso de Harvard del operador moral, fue usted, sí. ¿Ah? Usted fue. Hace un excelente ejemplo, porque el efecto de las condiciones, o sea, el efecto no deseado de las condiciones es algo que usted no puede controlar. Pero el operador moral, ¿qué es lo que hace? Y por eso la fuerza de la tesis de la clausura operacional de Luna. Dice, ¿para qué averiguar? Pero Haber no, quiere averiguar. Y Luma le va a decir, mire, que usted me diga que usted hable de moralidad, su comportamiento puede ser extraordinariamente instrumental. ¿Cómo lo voy a saber? Yo me acuerdo mucho, lo tengo anotado los trabajos que voy juntando. El operador, ¿usted lo llamó operador moral? Sí, operador moral. Entonces, piensen en eso. No, no se preocupe. No, sí, está bien. Ya, chao. Entonces, piensen en esto. La intencionalidad de Luma la va a tematizar en la semántica. No es tratar de descubrir cómo trata de hacer palabras que guachen incongruencia y llegan a mal. Acuérdense la ética del discurso. No mentir, no amenazar con violencia, etc. ¿Ah? Da lo mismo eso en este caso. Da lo mismo. El individuo Sí. no piensa, pero no comunica. No comunica. Ahora, cuando usted ya comunicó y se enojó solo, no pasa nada. Puede hacer pedazo del televisor porque su partido perdió la elección o su partido perdió, o sea, su equipo perdió el partido. Pero en el momento en que se coordine y surge una protesta social, ahí. Y usted ve cómo la gente que opina en las protestas sociales sufre mucho porque la protesta deviene algo que no puede controlar, no deberíamos ser. Luma es indiferente, no Haber. Y por eso que Haber tiene la versión normativa, y por eso que yo lo encontré extraordinario, se lo dije, el operador moralista, que es el mejor ejemplo de mostrar que usted no tiene ninguna certeza de acceder realmente a la intencionalidad. Incluso puede ser un simulacro organizacional. Pienso entre las organizaciones que nosotros compartimos, nuestro banco lo atiende bien y usted no tiene un problema de echar. Yo creo que en este caso habría como una inversión de la estructura como tradicional semántica, como porque ya hay una estructura tradicional que es como el emisor, el mensaje. Bueno, todo eso cambia acá. Ya. Y eso es lo que vamos a trabajar. Mire, yo reduje el programa de una manera vergonzosa, que se va a dar cuenta. Apenas un capítulo de teoría del sistema social, comunicación. Solamente para entender la sociedad comunica pero no piensa. Y eso significa cuestionar precisamente lo que usted está aduciendo. No a la idea de que la sociedad, perdón, que la comunicación es transferencia de información. Yo le adelanto la idea de transferencia. Antes de la sociedad moderna, la idea de comunicación tiene que ver con comunicarse, que significa compartir. Entonces, yo creo en la palabra de Dios, pero tengo que demostrar que yo creo en Dios. Nosotros nos demostramos en conjunto que somos creyentes. Es curioso, porque el protestantismo radicalizó la idea de libertad, de subjetividad. Nada de papas, nada de confesiones, directo con Dios. Y sin embargo, fíjense el fenómeno social. ¿No? Usted podría haberse quedado solo en su casa y decir, mire, yo soy auténtico y yo sé que yo no soy mentiroso. Aunque si usted lee la Biblia, los mentirosos siempre se les perdona. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre perdonan la vida del perdón. Ya. Pero la persona no se queda tranquila. Sale del espacio público a decir, se dan cuenta, yo sí creo. Yo sí hago obras para el Señor, y el Señor me ve. ¿Se dan cuenta? Ahí se queda. Ahora, hay un problema aquí terrible, porque piensa usted en Calvino. Lutero era más pillete, pero Calvino, ¿qué es lo que dice? Usted nace
La predestinación, usted nace salvado o condenado. Y para que no dude, trabaje. Y ahí viene, ustedes lo vieron cuando leyeron la Biblia, el ascetismo, el espíritu capitalista. Otra vez la consecuencia no deseada, no era que Calvino, todos los puritanos, los puritanos, estuviesen preocupados de desarrollar el capitalismo. Pero un país atrasado por Alemania, ¿qué hace Lutero? ¿Y por qué siempre fue un país de los súbditos, del sumiso, del obediente? Porque los poderosos apoyan a Lutero porque no quieren pagar el pago. Entonces Lutero también tuvo que reconocer que los señores feudales eran Roma, siguiendo una alianza entre política y religión. Eso es impensable en Inglaterra. Está en el artículo que significa el federalismo. Ya, repaso entonces, nivel epistémico, la pregunta clara: ¿qué es la sociedad? Bueno, Marx va a decir trabajo, Weber va a decir acción social, Luhmann dice comunicación, pero no con una concepción de comunicación que es radicalmente distinta a la que estamos acostumbrados. La segunda, estructura social y semántica, y la tercera era una forma de demostrar dónde estamos cuando trabajamos lo que dice el sistema, la garante complejidad, que no son excluyentes, porque usted puede tener un sistema funcional y necesita de organización. La economía necesita de empresas, bancos, etc. La política necesita la palabra estatal, el derecho necesita los tribunales, y en esas organizaciones ocurren interacciones. Una clase en la interacción, un código sería aprender o no aprender, sin embargo hay interacción. Ahora está de moda eso. Lo digo muchas veces, el sistema pedagógico es uno de los más complicados porque tiende a abrir demasiada la puerta a la interacción. Entonces usted al final termina evaluando el profesor me cae bien, me pone con la boca. Bueno, en ese tiempo nosotros no teníamos evaluación así. Eso es actual, eso es una evaluación. Eso sería, ¿alistas? No, mucho. Ya. Sí, en algunas partes, algunas cosas específicas más que nada, Ya. de la colaboración con el ramo, pero más que nada son de llevar a caso empírico algunas reflexiones, especialmente del derecho a la sociedad, donde ya como hay algunas reflexiones que podemos llevar a cabo como para llegar a, digamos, una síntesis teórica entretenida. Y lo otro son cómo operacionalizar esto para ver cómo lo vamos a hacer. Sí, se me había olvidado. Ya, entro en esa parte. Entonces, mire, como el procedimiento cambió completamente, lo primero que les voy a pedir, hay dos ejercicios. Primero que comiencen a leer, obviamente, de acuerdo a la indicación que les pido. Está subido el libro de Galán, Verdad y Método. Creo que son 500, 600 páginas. Por favor, tengan todo el libro. Yo les voy a dictar los textos que me interesaría que leyeran para que los conversáramos en clase. Esto es ¿por qué es importante lo de Galán? Cuando usted está en la teoría del sistema, dice, hay un punto ciego. Cuando usted observa el mundo a partir de su distinción, ya está operando atrás de la distinción. Voy a dar un ejemplo súper simple. Cuando usted distingue el mundo entre buenos y malos, usted sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque usted lo distingue. Lo que usted no puede saber es si su distinción es buena o mala. Pero cuando yo le digo que a usted me la explique, usted me la va a explicar al interior de las premisas, al interior del principio. Y en ese sentido, leer esto de Galán, el estudiante de la tradición hermenéutica es muy importante. Porque dice, mira, a pesar de todo, hay una discusión aquí entre hermenéutica y teoría del sistema. Y de mucho impacto en las organizaciones, en la pedagogía y también en la psiquiatría. El lenguaje, para Luhmann, no es un mecanismo de organización social. Es un complemento estructural. Y sin embargo, acá hay una presión de decir, mira, estamos en el lenguaje, evitamos el lenguaje, se parece en alguna parte mucho más natural. ¿Cómo se llega a tener una premisa? ¿Cómo se llega a observar la propia premisa? Porque fíjense el desafío. Si usted tiene una premisa, buenos, malos, usted va a observar esa premisa en el interior de su propia condición de esa premisa. No se puede salir.
Hagan el ejercicio súper simple. En un conflicto cuando usted decreta a alguien como malo, y automáticamente lo está definiendo en función de la definición por el malo. Y si yo le pregunto, pero ¿por qué lo define así? Y empieza a recitar, porque hizo esto, o sea, lo que usted no prefiere, no le gusta eso. ¿Quién puede dirigir eso? Ese es el punto ciego. Piensa usted la definición chico y grande. Usted no puede saber si su definición es chica o grande. Usted simplemente dice, esos son los chicos, esto es dicotomía simple. Pero una definición es mucho más compleja. Pero eso ya estaríamos en el terreno epistémico, eso viene en la exposición. Entonces, yo lo que les quiero recomendar es leer esto, que son si quieren lo anotan, porque son textos muy cortitos. Uno va, mejor le doy las páginas, de la página 2. ¿Eso es lo que tengo que leer para la otra semana? Espera un poquito. No creo que para la próxima semana. ¿Pero de verdad en eso? Sí. Ya. Mire, el tip, a ver. La universalidad del problema de hermenéutica. Ese es uno. Creo que el 8. ¿Hasta qué punto el lenguaje reforma el pensamiento? ¿Hasta qué punto el lenguaje reforma el pensamiento? Semántica y hermenéutica. El 8, sobre el círculo de la comprensión. El otro, ¿qué es la verdad? Y podríamos conversar. ¿Qué es la verdad? Que es del año 57. Uno se va a sorprender de la actualidad. Y con el que sí podríamos comenzar la próxima semana a conversar. La verdad en las ciencias del espíritu. Que va en la página, este es cortito, son como 4 o 5 páginas. Con este podríamos empezar la próxima semana. Y ahora voy a la modalidad. Yo voy a exponer 40-45 minutos. Me puedo pasar, puedo hacer alguna, voy a exponer, pasar materia, linealmente. Y después vienen 15 minutos en que ustedes hacen las preguntas del rigor y trato de responder. La premisa es que usted ya está leyendo, que es como usar el conocimiento indicado para la primera evaluación. Después puede haber una pausa de unos 10 minutos y eso sí, yo no voy a pasar bien, no voy a trabajar, nunca voy a pasar bien. Pero sí voy a repartir esta vez los trabajos. Entonces, ¿lo podemos anotar de inmediato? Para la próxima semana, esto lo vamos a conversar al comienzo. La verdad de las ciencias del espíritu, porque nos va a perseguir a cada rato. Después expongo yo y después trabajamos el texto, y aquí lo voy a hacer a dedo. O sea, ustedes dos, las primeras 15 páginas del texto, comunicación de teoría de sistema social. Si se juntan o no se juntan, eso no es problema. Lo que van a hacer son 10 minutos, que se exponen acá, leímos el texto de la página, bueno, ahí no que sean 15 páginas. El texto capaz que empiece una página sobre tal prólogo de la introducción. Profe, eso del texto que era el primero y el primer capítulo que era comunicación y sociedad, hermano. ¿Qué comunicación es? Del libro de teoría de los sistemas sociales, solamente el capítulo de comunicación. Si ustedes preparan 15-20 páginas, no quiero ser tan escolar y primitivo de decirle, mire la página tanto, justo, 15-20 páginas. Y la exponen 10 minutos, no más. Se supone que el resto trae esto leído y empezamos una conversación sobre esas 15-20 páginas a partir de los insumos. Acuérdense la metodología que yo uso. Yo podría rebajarme a decirlo a ustedes, tienen que decir lo que el texto dice.
Y las cosas principales son las que yo digo que el texto es. Pero todavía no me quiero rebajar eso. La pregunta siempre va a ser una pregunta de hermenéutica: ¿qué le dice a usted el texto? ¿Qué le evoca? Y la única metodología que les pido, activen su acervo, porque ya lo tienen. Acuérdense cuando hacíamos ese ejercicio que parecía tan fácil: seleccionar párrafos y decir, explicar por qué lo selecciono. No resumir, sino por qué. Y ahí ustedes van descubriendo conectores de su propia forma, de su propio ser. Es súper fácil. Cuando hay gente muy crítica, elige los párrafos de tal manera que todos los resultados son los mismos. Después los tiene que conectar. Yo no voy a hacer ningún intento de pautear nada de eso, sino que simplemente qué le dice el texto a usted. Y usted lo explica. O sea, 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y eso va a ser todas las clases. Y ahí tendríamos ya casi los 3 periodos. Seguramente la próxima semana van a ser 2 y medio. Y con eso sería la primera sesión de trabajo. Terminado eso, pasamos a la conversación, la verdad en la ciencia del espíritu. ¿Esas mini disertaciones son habladas? No. Entonces, terminamos con una conversación sobre la ciencia, la verdad de la ciencia del espíritu. Repetimos el ejercicio, ¿no? ¿Perdón? Repetimos el mismo ejercicio. El mismo ejercicio, ya, pero ahí lo hacemos en común. No le voy a decir a nadie, oye, no sé usted. Cuando eso comenzamos la próxima semana. Cuando ya tengamos la sesión subsiguiente, ahí lo voy a pedir a 4 personas, es decir, a 2 y 2, y ya no van a ser 10, 15 páginas, sino van a ser 30 páginas. Y con eso estoy cooperando y eso prueba a que esté aprendiendo la materia por dentro y no solamente como yo se la expongo. Porque yo voy a exponer la materia, lo que no voy a hacer van a ser preguntas sobre lo que yo expongo, porque eso es una complejidad distinta. Tampoco me voy a trabajar con un 2, 3, ya, ¿qué dije? Un 2, 3, ya, respondió bien. Y las preguntas son con alternativa porque son súper precisas. No son preguntas de memoria. Yo recuerdo con Magíster, sobre todo él desarrolló una técnica extraordinaria. Hay preguntas que usted tiene que saber, es decir, oye, para Marx, ¿qué es plusvalía? Eso hay que saber. Pero puede venir una pregunta, usted dice, ¿y cuál es la plusvalía del sector feudal? Rara la pregunta. ¿Y cuál es la relación salarial del siervo de la gleba? Súper rara, no había salario. ¿Me entiende? Y ahí usted va a decir falso. Puede dar ejemplo. Y ahí yo sé que usted comprendió. Porque si usted empieza en la alternativa C, aparece que el salario del siervo de la gleba era, no sé, 4 pesos, yo sé que no entendía nada. ¿Me entiende? Porque no había salario. O cuando le digo cuál era la concepción de experimento en la ciencia del medioevo, o la concepción de tiempo, respecto de la transformación evolutiva, y usted me dice que era la máquina, o que era el antes y el después, y así que no leyó lo que tenía que leer, porque el tiempo era elíptico, porque no había cambio, porque había un orden cosmológico. Ya. Entonces, eso para que tengan cuidado de que la prueba no es una prueba, hay una parte en que sí, que es conceptual, por ejemplo, que puse con plusvalía. Eso sí, pero es para usted lo sabe, por lo tanto, esa cuestión está limitada en la frontera, no es esa. O si le pregunto, mire, el lenguaje de la Lumen es el portador de la comunicación, ya le estoy soltando. Usted pone sí, no entenderá. Contingencia es que hay muchas cosas peligrosas que a uno le pasan, no es. Entonces tampoco va a ser una evaluación en el sentido de que usted se aprenda, bueno, esto está bastante reducido, no sé cuántas páginas son. No van a haber preguntas de memoria, salvo algunos conceptos que son claves. Que comunicación, por ejemplo, no es transmisión de información. Yo le voy a poner, le estamos hablando ahora.
comunicaciones, transferencia de información. Usted no le estoy preguntando en memoria, pero si usted ha leído todas las semanas 30, 50 páginas, sabe que no es transferencia, que precisamente esa tesis cuestionada radicalmente. Si después le ponemos otra, los individuos en las organizaciones juegan un gran rol, lo dice todo el mundo. No, parece que si estudió bien esto, los individuos son figuras semánticas, pero no individuos comunes. Así que, pero con esto evitamos de cualquier conversación, o sea, si esto tiene que escolarizarse, nunca lleguemos a tanto, como para preguntarle de memoria. Eso. Y la fecha, nosotros le vamos a dar una vuelta, todo bien, pero en la próxima semana ya van a tener la fecha. O sea, lo más probable es que sea mitad de, o sea, fines de abril, la otra a fines de mayo y la exposición en julio. ¿Van a leer cada uno 33%? Sí, o sea, son todos de ¿qué otra indicación más? Yo creo que en la cuestión de la verdad a la comprensión de la ciencia del espíritu es solo los preliminares de los históricos. No, mire, Todo el capítulo. tómelo, no, son como 5 o 6 páginas, ¿cierto? La primera. Sí. Acá no le pido que la lea y que la conversemos. Entonces lo que vamos a leer es más que nada sobre el medio. Sí, pero esto hemos dividido, viene mi exposición, después los 15 minutos, después viene la de ustedes, conversación, y después viene conversación sobre esta. Y ahí ya no le voy a pedir a nadie, bueno, usted tiene que prepararlo, sino que realmente conversarlo, porque es una forma de entrar en el tema de las premisas de la observación según la teoría de sistema. Observamos a través de distinciones. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué esto es bueno? Porque uno quiebra con una tesis clave, que es la de sujeto-objeto. Si usted hace una pregunta desde los griegos hasta Habermas, por los materialistas duros, los idealistas más duros del siglo XX, todos están hechos sujeto-objeto. Concepto realidad y lo materialismo. No soy constructivista radical, pero eso es un bloqueo epistemológico. Ahora yo todavía no he empezado las clases, porque son la estructura. Entonces por eso lo vamos a ver, porque cada año, para actualizar un poco, aunque esos textos sean tan antiguos, hoy día la discusión ha vuelto. ¿Hasta dónde es tan seguro que podamos deshacer de la distinción sujeto? Lo que le dice, lo que le dijo Cabral Salud. Usted, donde estaba la autorreferencia de la conciencia, puso la autorreferencia del sistema. Eso es para mí la crítica más dura que se ha hecho en la iglesia. Eso jamás. Creo que en los videos de la libertad está esa referencia. Y lo otro, en la semana subsiguiente, cuando ya hayamos avanzado 2 clases, vamos a hacer un ejercicio, vamos a llamar a Habermas, lo vamos a recordar, yo les voy a traer un ejercicio, y vamos a mirar otra vez Habermas y decir, oye, mira, cómo se separa esto. Porque la cuestión más clara a nivel epistémico, ¿qué es lo que va a hacer para Habermas? Todo es intersubjetividad, acción social, sistema, individualidad. ¿Cómo lo quiebra? Eso. Pero ese ejercicio creo que lo vamos a hacer probablemente en la tercera clase. Y en esa clase vamos a hacer solamente ese ejercicio. Y con los resultados de ese ejercicio vamos a volver a, diríamos otra vez, argumentar. Se van a recordar ustedes de lo que ustedes procesaron con Habermas, porque la discusión sigue hasta el día de hoy. Bien, eso sería sin las consultas. Pero la estructura quedó clara, es 40, 45 minutos, 15 minutos, pausa, después 20, 30 páginas, cada vez más, y después un texto de grabado para cerrar. Después vamos a poner otros autores, pero siempre en tensión con la intención con la del uno, no se trata de poner cualquier